Hello, welcome to my channel. My name is Francisco. Y el día de hoy, muchachos, vamos a trabajar una temática muy buena que ha sugerido Jacqueline a través del sitio web. Un saludo también para ti, Jacqueline. Y Jacqueline indica el uso del anymore, pero no solamente vamos a hablar de anymore, sino que lo vamos a combinar con algunas otras que podríamos trabajar y que son un poco confusas. ¿Listo? Trabajaremos entonces more, some more, anymore como dos palabras separadas, anymore como una sola palabra, no longer y any longer. ¿Cómo la ven? Está bastante buena esta temática y espero que puedan aprenderla con facilidad. Comenzaremos entonces por el trabajo con more, some more y any more. Esto se utiliza para cantidades indefinidas. ¿Qué son cantidades indefinidas? Cuando hablamos de más, algo más, un poco más de, ¿estamos definiendo qué es un kilo o tantas unidades? No, es por eso que es una cantidad indefinida, porque no se sabe cuánto es algo más o cuánto es un poco más de algo. ¿Ven? Es por eso que se trabaja de esta forma. Este more se tiende a utilizar para indicar más, pero es más de lo mismo, a diferencia de else, que esa es una clase también recomendada para ustedes, muchachos, a diferencia de more y else. Bien, more también podría ser combinado con expresiones como estas, a little more, a few more, many more, como estos otros quantifiers que trabajamos, porque acá hace parte también de los cuantificadores. Otra clase más recomendada. Le voy recomendando clases para que se apoye. Bien, let's continue. Este more lo vamos a trabajar en tres opciones, incluyendo también la forma interrogativa o la interrogativa. Entonces va para las tres y estas se van a diferenciar de esta forma. Some more se va a trabajar para oraciones afirmativas, muchachos. Para preguntas, algunos se extrañarán un poco porque son para preguntas, por eso tiene este asterisco acá. Ese some more se puede trabajar para preguntas cuando estás muy seguro de que la respuesta va a ser afirmativa. Ya tienes una noción de que te van a decir que sí, así que básicamente podríamos utilizar ese some para eso, ¿bien? O con esto acá. Any more lo trabajamos para negativas. Mire que acá no se trabaja negativas. Para negativas y para preguntas ya que son más abiertas, que no sabemos si la respuesta va a ser afirmativa o negativa. ¿Listo? Tengan eso presente para diferenciar. Now guys, to practice this, we're going to do these three exercises. I want you to try to do it with me. ¿Sí? Quiero que traten de hacerla conmigo. Look at this. ¿Quieres beber más jugo? Esto es una oración que está en presente. Esto es presente simple, muchacho. Estoy hablando de ti. ¿Quieres tú beber más jugo? Estoy preguntándote, ofreciéndote algo. How do we do this? ¿Cómo hacemos esto? Do you, okay, do you want, okay, do you want to, ese es el verbo querer, do you want to drink, ¿sí? Muchachos, si tienen dudas de cuándo usar ese tú antes de un verbo, esta es otra recomendada. Do you want to drink, este más, ¿cómo vamos a decir más si tengo varias opciones de hacerlo? Mírenlo acá, estas tres. ¿Cuál es la opción? Which one is the correct option here? Pacho. Para eso tenemos que mirar si estamos hablando de oración afirmativa, negativa o interrogativa. Claro que sí, muy buen análisis. Esta es una oración ¿qué? Esta es una oración interrogativa. Para la interrogativa puede utilizar any more, puede utilizar some more y puede utilizar more. Entonces, ¿cuál voy a escoger? Which one? Muy buena pregunta. Entonces, vamos a empezar por este more. Vamos a colocar ese more y le voy a colocar aquí more juice and this is a question, so I put the question mark here. Do you want to drink more juice? Estoy diciendo que ¿quieres beber más jugo? Esa es una pregunta muy buena. Do you want to drink? Es más, también pueden trabajar el wanna, que también otro video recomendado, la forma informal. Dice, do you wanna drink more juice? Está correcta. Ahora, ¿por qué está correcta? Porque se puede utilizar de una manera general en las tres formas. Si colocáramos acá, digamos, este some, vamos a colocarlo por acá con some more. Do you want to drink some more juice? ¿Is this correct? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí es correcto? Claro que sí es correcto porque lo estaríamos trabajando con la parte interrogativa, pero cuando estamos seguros de que nos van a decir que sí. Ya conocemos básicamente a esa persona o la situación y seguro que nos va a decir que sí. Entonces, do you want to drink some more? Y usted ya con la jarra ahí lista para darle un poco más. Bien, tengan presente. Ahora, podríamos entonces trabajar con ese any more juice. Claro que sí, porque también es para interrogativas y acá no sabemos si quiere o no sabemos la posible respuesta. Entonces ya saben que ambas serían correctas. So guys, let's continue with number 2. Sí, quiero beber más jugo. Digamos que esa es la respuesta entonces para eso. Entonces, this is an affirmative
answer, so I say here yes, quiero, entonces estaba hablando de mí, ¿sí? I want to drink, ¿y cuál es la opción que van a trabajar acá? Which one? Recuerden que acá analicen la oración como la tenemos, ¿una oración qué? Una oración afirmativa. Entonces, como es una oración afirmativa, tendríamos varias opciones, el more o este uso de acá. ¿Puedo utilizar este? No. ¿Por qué no? Porque no es para oraciones afirmativas. Bien, es raro de pronto verlas por ahí con eso. Entonces, acá ya saben que podemos utilizar more o some more. Vamos a colocar ese some more acá. ¿Listo? Tengan presente con algo. Yes, I want to drink some more juice. Este juice final podría ser opcional. Sí, esto podría ser opcional, ya que podrías dejar la oración hasta acá. ¿Por qué se podría colocar hasta ahí? Cuando tú ya sabes de qué nos están hablando, en este caso de qué nos están hablando, más jugo, entonces simplemente podrías dejar la oración hasta ahí. Yes, I want to drink some more. Sí, si quiero tomar algo más, un poco más. ¿Sí? Pero si tú quieres otra vez especificar o no se sabe qué es lo que de lo que se está hablando, simplemente se va a decir I want to drink some more juice. Listo, ya saben entonces, ese sería el complemento. So guys, look at this number 3. No, no quiero beber más jugo. This is a negative answer. So I say here, no, I don't want to drink what? To drink, and which is the correct option here? ¿Cuál sería entonces? Recuerde que esto es una oración negativa. Y para las negativas tendríamos el uso de any more. Some more queda descartado porque no es para negativas. Y acá tendríamos el uso de more. Así que podríamos utilizar more or any more. It's up to you guys. Ya depende de ustedes. In this case, I'm going to use any more. Any more juice. Okay, any more juice. También podrían cerrar su oración acá. Yes, sorry, no, I don't want to drink any more. Ya se sabe lo que está hablando, en este caso del jugo, o si lo quieres agregar hasta el final. No hay problema. Algunas personas relacionan un poco esto sobre el trabajo de, siendo more un poco más no tan formal, y cuando hablamos de some more o any more estamos siendo un poco más polite, ¿sí? Como más amables con la conversación que se tiene. Pero ya pueden trabajarlo de estas formas como se ha visto acá. Espero que vayan tomando nota, muchachos, porque vamos a pasar a este lado que va a estar bastante interesante. Muy bien, muchachos, comencemos entonces a hablar de esta otra parte. Básicamente aquí vamos a hablar de no longer, anymore, any longer. ¿Qué significa todo eso? Significa ya, pero ese ya es una expresión negativa. ¿Para indicar qué? Para indicar que algo que usted hacía, una situación que ocurría en el tiempo, ya no ocurre más. Tengan eso muy presente, por favor. Bien, ahora, ¿qué va a pasar acá? Cuando trabajo no longer tiene un asterisco para que tomen nota porque no longer es una expresión negativa. Como es una expresión negativa, no se va a trabajar con auxiliares y se tiene que tener cuidado para no caer en la doble negación de la que ya vamos a hablar más adelante. Bien, posiciones para trabajar ese no longer. Se trabaja después del verbo to be, después de cuando decimos I am, you are, they were, she was y esas expresiones que hay ahí. Listo, se trabaja después de eso. También se va a colocar entre un sujeto y un verbo o entre un verbo modal y un verbo común. ¿Sí? Ya les voy a explicar ese tipo de opciones. Ahora, el uso de anymore y anymore acá, mire que tenemos anymore junto y anymore separado, que se parece mucho a este que trabajamos acá, pero la diferencia acá es lo siguiente. Cuando lo colocamos anymore así pegadito, es porque es American English, que es inglés americano. La escritura es la que varía, pero el significado va a ser exactamente igual. Anymore aquí es British English, que es inglés británico, pero el significado es igual. Ya ustedes tengan una tolerancia a la hora de encontrarlos. Cuando lo utilizamos, oraciones negativas e interrogativas, ¿y qué significa? Ya. Recuerden que ese ya es lo mismo que hablábamos acá para una connotación negativa, un significado negativo de algo. Tengan muy presente que lo mismo pasa con any longer, para negativas e interrogativas. ¿Cuál es la posición de estos tres que tenemos acá? ¿Cuál es? Al final de la oración. Esa es la única posición. Entonces vamos a mirar cómo lo podríamos hacer con esta y con esta. Espero que vayan tomando nota, muchachos. No importa que se nos alargue la clase, la idea es que aprender.
So guys, look at this example number 1. Toño, un saludo para Toño Quesada, que también ha estado demasiado pendiente del canal. Toño, ayúdame a hacer esta oración, por favor. Help me, please. Toño ya no bebe jugo, no sé qué pasó con él. Entonces, ¿cómo sería esta oración? Mire que acá estamos trabajando ese ya con expresión negativa. Entonces tenemos el sujeto, y here we say Toño. ¿Qué va a pasar? Algunas personas dicen, Pacho, es que yo ya sé cómo decir ya, porque usted nos explicó en una de las clases que es already, en esta clase que está acá, también va recomendada, para que vea la diferencia. Esto significa ya, sí, pero no se utiliza en la expresión negativa que estamos significando acá. Entonces estamos tendiendo a hacer lo siguiente. Toño already not, ¿sí? Y va a decir bebe jugo. Hay algunos que colocan aquí drink juice. Yo les digo, ay, está mala, sí, está, sí, ya Pacho, ya sé por qué está mala, porque le falta la S acá, porque estamos hablando de tercera persona. No, por eso no está mala. Es porque ready no se va a estructurar de esa forma. Eso es una oración totalmente incorrecta. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacer esto? Es de esta forma que vamos a trabajar. Empezamos. Toño, otra vez. Para decir este ya no, recuerde que podríamos trabajarlo con no longer, anymore, cualquiera de estas, o any longer, no hay problema. ¿Qué es lo que necesito? Mirar cuál es la posición en la que la vamos a colocar. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con no longer. Analicen muy bien esto. Toño. Vamos a empezar con no longer, que es el sujeto acá como tal, Toño. Nosotros estamos diciendo que no longer lo utilizamos después del to be. En esta oración tenemos el verbo to be. Estamos diciendo que Toño era, estaba o fue. No estamos diciendo nada de eso, to be descartado. Estamos trabajando un sujeto y un verbo. Claro que sí, porque estamos diciendo Toño es el sujeto y el verbo que es beber. ¿Sí? Véalo acá. Entonces, esa es la opción que vamos a trabajar. ¿Cuándo lo vamos a colocar? Entre el sujeto y el verbo. Les voy a explicar acá. Entonces, Toño, vamos a colocar este no longer. Vamos a colocarlo acá. Toño no longer. Recuerde que eso es una expresión negativa. ¿Por qué lo estoy colocando acá? Porque dice que es entre sujeto y verbo. Mire el sujeto acá. Toño es el sujeto. El sujeto es el que inicia la oración como tal. Toño no longer. Luego es el verbo beber. Sí, entonces mírelo acá entre sujeto y verbo y voy a colocar acá drink. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar con esto? Debo conjugar ese verbo, muchachos. Toño no longer drinks juice. Así quedaría esta oración. Entonces repasemos. Colocamos acá sujeto no longer y luego tenemos verbo. Sujeto no longer y verbo. Porque es entre la mitad del sujeto y el verbo. ¿Cómo la ven? Esa información. Pero es muy chévere trabajar esto, muchachos. Look at this all the way to the sentence. Vamos a mirar esta otra forma de hacerla. ¿Listo? Vamos a trabajar ahora con este anymore y también con el no longer. Ustedes tengan muy presente que va al final de la oración. Entonces, para esto vamos a trabajar el tiempo de la oración, que es en este caso presente simple. Toño ya no bebe jugo. ¿Cómo lo identificamos fácil? Omitan por acá esta oración, ¿sí? Este ya no que está acá. Identifiquemos lo que dice ahí. Toño bebe jugo. Eso es que un tiempo presente. Listo, es el presente simple como tal, también va como clase recomendada, hay muchas tareitas por ahí para ver. Listo, entonces Toño, como es negativo, entonces el auxiliar que debo trabajar es este. Toño doesn't what? Doesn't drink juice y simplemente voy a colocar cualquiera de estos, pero al final de esa oración que tenemos acá. Toño doesn't drink juice anymore. Así quedaría nuestra oración. Pacho, pero es que yo no la quiero hacer anymore así junta, la quiero hacer separada. No hay problema. Pacho, es que yo la quiero hacer con any longer. No hay problema, va a significar exactamente lo mismo. Lo que sí tienen que tener mucho cuidado es lo siguiente, de no mezclar, por ejemplo, que van a colocar esto así. Toño doesn't no longer drink, no. ¿Por qué no? Porque estaríamos cayendo en doble negación si colocamos este doesn't aquí en esta parte. Si usted dice Toño doesn't no longer drink juice, está en doble negación y es lo que hablábamos que no se puede porque esto es una expresión ¿qué? Negativa. Tengan mucho cuidado con eso, muchachos. Look at this number 2, guys. Indira, un saludo para Indira Paredes, que también ha estado muy pegada al canal. Indira ya no debería gastar sus ahorros, no sé qué está pasando con ella. Entonces, ¿cómo haríamos esto, muchachos? Vamos a hablar de Indira como she, acá ese pronombre sujeto. Ok, Indira. Vamos a analizar nuestra oración que tenemos acá.
ya no debería gastar sus ahorros, estamos hablando con ese ya no debería gastar sus ahorros, estamos hablando de que algo ya no debería de pasar más. Así que podríamos utilizar esa opción que estamos trabajando con ese ya no negativo. Ahora, analicemos. Tenemos que mirar en la oración si tenemos el to be. ¿Está el to be acá? Estamos diciendo que Indira era, estaba o que es o está. No estamos diciendo eso. Queda descartada la posición para el uso de no longer. Ahora, si yo quiero utilizar no longer, vamos a mirar si está entre sujeto y verbo. Pues tenemos el sujeto que es Indira y el verbo debería. Podría ser una muy buena opción, pero este debería no es cualquier verbo, es un verbo modal y también va a esta clase recomendada que es el uso de should, que significa debería, para que lo trabajen acá. Entonces, como este es un verbo modal, ya tengo que mirar que este no longer lo debo trabajar con la estructura que dice entre modal y verbo. ¿Por qué? Porque aquí tengo ese debería como modal y luego viene un verbo que es gastar. ¿Sí? Tengan muy presente eso, muchachos. ¿Cómo haríamos entonces esto? Entonces empezamos con sujeto. Luego que viene el verbo modal que ya estamos hablando con should. She should. Tengan muy presente acá. She should. Luego que viene ese no longer que se va a colocar en esta parte para decir ya no. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso. Y luego ya de que colocamos el verbo, acá está entonces. Should, ¿sí? Que es el verbo modal. El no longer que iría acá en la mitad y el próximo verbo que es el verbo gastar. How do you say that in English? We say here, spend. Este es el verbo gastar. Listo, gastar sus ahorros. We say here, her, si es el su de ella, her savings. Así quedaría esto. Eso significa ahorros. She should no longer spend her savings. Ella no debería gastar sus ahorros. Tengan mucho cuidado con algo que tiende a pasar. Que algunas personas colocan este should en la forma negativa como esta. She shouldn't. She shouldn't. She shouldn't no longer spend her savings. Quedaría incorrecto donde usted coloque este negativo acá. Sí, she shouldn't no longer spend her savings. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos acá. Que acá estábamos diciendo que caeríamos en la doble negación si colocamos Toño doesn't no longer. Lo mismo pasa acá si decimos she shouldn't no longer spend her savings. Tengan mucho cuidado. Que a veces por colocar no debería, pasamos con este tipo de errores. Bien, van tomando nota, muchachos, que eso es muy importante. Now guys, the other way to do this, la otra forma de hacer esta, la que íbamos trabajando acá en esta otra posición, que sería entonces, ¿cómo? Ya si vamos a colocar el should negativo acá, she shouldn't, si ella no debería, she shouldn't, estamos trabajando el modal acá, entonces, ¿qué vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar después del modal. Aquí vamos a colocar el no longer, ¿cierto? No. ¿Por qué no? Porque ya no estamos trabajando esta opción, porque vamos a trabajar la opción alternativa y aquí dice que es al final de la oración. Bien, tengan muy presente eso y mucho cuidado con eso. She shouldn't spend her savings, ¿ok? Aquí quedaría esta oración. She shouldn't spend her savings, and then we put here any more or any longer. Cualquiera de estas dos alternativas podríamos trabajar y obviamente también la que es separada. She shouldn't spend her savings anymore. Ella ya no debería gastar sus ahorros, muchachos. Espero entonces que les haya gustado mucho esta temática. Hágale un capture a todo eso para que le queden sus apuntes. Guarde este video que sé que les va a ayudar muchísimo y compártalo con muchas otras personas. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer en este momento? What do you think that we have to do right now, guys? We have to practice. Remember, guys, that practice makes perfect. La práctica hace el maestro, así que si quieres practicar un poco más con una pequeña prueba digital, puedes hacer clic en esta opción, mirar cómo te iría con la comprensión de esta clase. Okay? So, my friends, I hope you like this class and see you next class.